La tarde del jueves 30 de mayo, Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini o Comandante 09, se presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York para su primera audiencia en Estados Unidos. Acusado de cargos graves de narcotráfico, homicidio y manejo de armas, el Nini se declaró no culpable, a pesar de la contundente evidencia que los fiscales aseguran tener en su contra. En la audiencia hubo algunos hechos que valen la pena resaltar, y ya mismo te lo vamos a contar. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Durante la audiencia, periodistas presentes relataron un momento conmovedor cuando el jefe de seguridad de los Chapitos rompió en llanto. Una mujer no identificada se le acercó y le susurró: "Mamá y papá te aman", lo que algunos interpretaron como una posible amenaza velada. Además, Pérez Salas pidió a una de sus hermanas, cuya identidad se mantiene en reserva, que informara a sus padres que él estaba bien. En respuesta, ella le aseguró que el dinero estaba depositado, insinuando que las finanzas del cartel seguían en orden. Encadenado de pies, cintura y manos, el Nini apareció vestido con un uniforme color caqui y calzando zapatos tipo Croc de color naranja. A pesar de su declaración de inocencia, el Nini aún tiene la opción de colaborar con las autoridades. Podría testificar contra Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, quien enfrenta cargos similares en Chicago. De negarse a cooperar, el comandante 09 podría enfrentar una sentencia que lo condenaría a pasar el resto de su vida tras las rejas. Los carteles de drogas suelen utilizar tácticas de intimidación y amenazas contra la familia de sus miembros para asegurar su lealtad y evitar que cooperen con las autoridades. En el caso de El Nini, la atención es palpable. Durante su primera audiencia en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, se relató un momento inquietante cuando una mujer no identificada se acercó a él y le dijo: "Mamá y papá te aman". Esta frase, aparentemente inofensiva, fue interpretada por algunos como una amenaza implícita, sugiriendo que su familia podría estar en peligro si él decidiera testificar o cooperar con las autoridades. Los Chapitos tienen un historial de violencia y represalias contra aquellos que consideran traidores. Al mantener un control estricto sobre sus miembros y sus familias, aseguran que nadie rompa el pacto de silencio que protege las operaciones del cartel. La posibilidad de que la vida de sus seres queridos esté en riesgo actúa como un fuerte disuasivo contra la colaboración con el sistema judicial. Dentro de todos los delitos cometidos por el Nini, ¿de qué lo acusan? Un tribunal federal de Estados Unidos ha imputado a Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, por el asesinato de un informante infiltrado de la Administración de Control de Drogas, DEA, dentro del cártel de Sinaloa. El Nini, quien se desempeñaba como jefe de guardaespaldas y uno de los principales sicarios de los Chapitos, también es acusado de haber asesinado, junto con el agente, a otras 8 personas, incluyendo a un menor de edad. Además de estos crímenes, el capo enfrentará cargos por narcotráfico y liderazgo de una organización criminal, entre otros delitos. Fue extraditado desde México para enfrentar estos procesos judiciales. El Nini compareció ante los tribunales federales de Nueva York, trasladado desde la misma prisión en la que estuvo recluido el Chapo. Se le imputa su presunta participación en el cártel de Sinaloa, al que se atribuye la crisis del fentanilo al otro lado de la frontera. La justicia estadounidense también lo ha acusado del asesinato de Alexander Meza León, un informante de la DEA, cuyo cuerpo apareció en octubre de 2003, junto a los de otras 8 personas en el estado de Durango, incluyendo a un niño de 13 años. El Nini, quien fue el jefe de seguridad y uno de los sicarios principales de los Chapitos, los herederos del cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, enfrentan acusaciones por varios asesinatos, incluyendo el de Alexander Meza León, un informante de la DEA, así como por tortura y secuestro de rivales y testigos del cartel. El Procurador General de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, expresó su agradecimiento a México por la reciente extradición del Nini, destacando su papel como uno de los principales sicarios del cartel y su responsabilidad en múltiples crímenes relacionados con el narcotráfico. Pérez Salas era uno de los 28 líderes criminales mexicanos buscados por Estados Unidos, en parte debido a su potencial como testigo clave en el caso contra Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, quien fue extraditado en septiembre de 2023. La colaboración del Nini podría resultar en una reducción de condena. La captura de Pérez Salas en Culiacán, Sinaloa, el pasado noviembre, marcó un hito en la lucha del gobierno mexicano contra el cártel de los Chapitos, una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Este golpe se suma a la caída de Ovidio Guzmán, quien fue detenido 2 meses antes, debilitando aún más la estructura de mando del cartel. Sin embargo, la atención ahora se centra en otros 3 hijos del Chapo, que aún están en libertad: Iván Archibaldo Guzmán Salas, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. Estos hombres, conocidos por su influencia y poder,
dentro del cartel. Son objetivos prioritarios para la justicia estadounidense, que busca llevarlos ante la justicia por sus actividades criminales. Estados Unidos también tiene en la mira al Cártel de Jalisco, otro grupo criminal dominante en el país, responsabilizándolo juntos con los Chapitos por más de 70,000 muertes anuales por fentanilo en su territorio. Esta cifra alarmante resalta la magnitud del problema del narcotráfico y la violencia relacionada en México y Estados Unidos, lo que subraya la importancia de estas capturas y procesos judiciales para desmantelar estas redes criminales. El Nini es una pieza principal en la organización de Sinaloa y un nombre de gran importancia dentro de los carteles mexicanos. Incluso le han compuesto un narcocorrido en el que se mencionan sus apodos y nombres que hacen referencia directa a su persona. Aunque no hay indicaciones sobre su imagen, en YouTube circulan narcocorridos que buscan describir sus actividades y rendirle una especie de reconocimiento, porque es un elemento de seguridad efectivo y leal al Chapito. Por ejemplo, la letra de El tiempo es caro refiere al Nini como alguien que ha llegado al puesto por sus méritos, al tiempo que resalta su origen humilde, desde abajo. A su vez, la canción alude a la discreción del sicario, por preferir fiestas privadas. La clave con que lo refieren por las alertas de radio sería 09. Son pocos los años los que tengo, pero con gran desencajo. Tengo en mis manos la seguridad del señor Archibaldo. Igual con el Pano, y Alfredito sabe bien que no le fallo. Primero yo caigo antes que el jefe Iván. Reza la composición de Adriel Favela, lanzada en 2015. En la versión del grupo Destiempo, refiere a Pérez Salas como Chicken Little, mientras enfatiza que sus operaciones son en la capital. Esto es Culiacán, al igual que la canción de Favela. La del Destiempo menciona a Alfredito, quien sería Jesús Alfredo Alfredillo Guzmán, a quien la DEA incluyó en su lista de los más buscados en 2018. Néstor Isidro Pérez Salas, conocido en el mundo del narcotráfico como el Nini o Comandante 09, es una figura clave dentro del cártel de Sinaloa, particularmente en la facción liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos. Su ascenso en el cartel y su rol en la organización refleja tanto la complejidad como la violencia inherente al mundo del narcotráfico en México. Inicios en el cártel de Sinaloa. Néstor Isidro Pérez Salas nació en una familia con conexiones en el crimen organizado, lo que facilitó su entrada al cártel de Sinaloa a una edad temprana. Su lealtad y capacidad para manejar situaciones críticas le ganaron rápidamente la confianza de los líderes del cartel. Con el tiempo, Pérez Salas se distinguió por su habilidad para coordinar operaciones complejas y por su astucia en la evasión de las fuerzas de seguridad. Ascenso al poder. El Nini escaló rápidamente en la jerarquía del cartel gracias a su estrecha relación con los hijos del Chapo, particularmente con Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. Los Chapitos, quienes asumieron un papel más prominente tras el arresto de su padre, confiaron en Pérez Salas para liderar su seguridad personal y supervisar operaciones clave. El jefe de seguridad de los Chapitos. Como jefe de seguridad de los Chapitos, el Nini se convirtió en una figura central en la protección y expansión de los intereses del cartel. Su rol no solo implicaba la protección física de los líderes, sino también la coordinación de operaciones logísticas y tácticas para asegurar el flujo constante de drogas hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. Su posición lo convirtió en un objetivo principal para las autoridades, quienes veían en él una pieza fundamental para desmantelar las operaciones del cartel. Conflictos y enfrentamientos. La vida de El Nini ha estado marcada por constantes enfrentamientos con otros grupos criminales y con las fuerzas de seguridad mexicanas. Su capacidad para mantenerse al frente en medio de la violencia y el caos le ha ganado una reputación temible, tanto dentro como fuera del cartel. Estos conflictos han resultado en numerosos arrestos y decomisos, pero también han demostrado la resiliencia y adaptabilidad del cartel de Sinaloa bajo su liderazgo operativo. Captura y proceso judicial. El 30 de mayo, Néstor Isidro Pérez Salas se presentó a su primera audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, enfrentando cargos de narcotráfico, homicidio y manejo de armas. A pesar de la abrumadora evidencia presentada por los fiscales, el Nini se declaró no culpable. Durante la audiencia, un momento particularmente emotivo y tenso ocurrió cuando una mujer no identificada le susurró: "Mamá y papá te aman", lo que fue interpretado como una posible amenaza dirigida a su familia, futuro e incertidumbre. A pesar de su declaración de inocencia, el Nini enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión si no coopera con las autoridades. Tiene la opción de testificar contra Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, en un intento de reducir su sentencia. Sin embargo, esta decisión conlleva riesgos significativos, dado el historial de represalias violentas del cartel contra aquellos que consideran traidores. La vida de Néstor Isidro Pérez Salas, desde sus inicios en el cartel hasta su posición como una de las figuras más influyentes y temidas del narcotráfico,
refleja la compleja y peligrosa realidad del crimen organizado en México. Su historia continúa desarrollándose en medio de juicios, amenazas y la constante lucha por el control en el mundo del narcotráfico. La extradición de prominentes figuras del crimen mexicano en Estados Unidos ha sido un tema recurrente en la lucha contra el narcotráfico y la violencia relacionada en ambos países. Estos casos, que han capturado la atención de la opinión pública, revelan la complejidad y los desafíos en la persecución de líderes criminales que operan en ambos lados de la frontera. Uno de los casos más emblemáticos es el de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, quien fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017 y posteriormente sentenciado a cadena perpetua, más de 30 años de prisión en julio de 2019. Su arresto y extradición marcaron el fin de una era en el mundo del narcotráfico y demostraron la determinación de las autoridades para llevar ante la justicia a los líderes criminales más poderosos. Otro ejemplo destacado es el de Héctor Luis Palma Salazar, conocido como el Güero Palma, quien fue uno de los fundadores del cártel de Sinaloa junto con El Chapo. Palma fue extraditado a Estados Unidos en junio de 2016 y sentenciado a 16 años de prisión en abril de 2020 por tráfico de drogas. Su extradición y condena fueron un golpe significativo para el cartel y una victoria para las autoridades en la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, está el caso de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, un importante líder del cartel de los Beltrán Leiva, quien fue capturado en México en 2010 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2015. En enero de 2018 fue sentenciado a casi 50 años de prisión por tráfico de drogas y lavado de dinero. Su caso resalta la colaboración entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado y la importancia de la extradición en la persecución de líderes criminales. Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, fue uno de los líderes del extinto cartel de Guadalajara y considerado uno de los pioneros del narcotráfico en México. Félix Gallardo fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y sentenciado a cadena perpetua por su participación en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. Su caso es emblemático por la importancia histórica del cartel de Guadalajara y su impacto en el tráfico de drogas en la región. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico. Ávila Beltrán fue una figura prominente en el mundo del narcotráfico mexicano, asociada principalmente con el cártel de Sinaloa. Fue arrestada en México en 2007 y extraditada a Estados Unidos en 2012, donde se declaró culpable de cargos relacionados con el tráfico de drogas. Ávila Beltrán fue sentenciada a casi 6 años de prisión, lo que la convierte en uno de los pocos casos de mujeres líderes del narcotráfico extraditadas y sentenciadas en Estados Unidos. Juan José Esparragosa Moreno, conocido como El Azul, fue uno de los líderes del cártel de Sinaloa y una figura importante en el mundo del narcotráfico en México. Esparragosa Moreno fue arrestado en México en 2014 y extraditado a Estados Unidos en 2019. En 2021 fue sentenciado a cadena perpetua por cargos relacionados con el tráfico de drogas. Su extradición y enjuiciamiento fueron considerados un golpe significativo para el cártel de Sinaloa y una victoria para las autoridades en la lucha contra el narcotráfico. Estos casos muestran que la extradición y enjuiciamiento en Estados Unidos de líderes del crimen mexicano son parte fundamental de los esfuerzos para desmantelar organizaciones criminales transnacionales. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la efectividad de estas medidas en la erradicación del narcotráfico y la violencia en la región, así como sobre el impacto que tiene en la dinámica del crimen organizado en México y Estados Unidos. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!